Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Hoy es viernes 12 de marzo del año 2021. Continuamos aquí en Monclova haciendo esta serie de videos en la que la idea es compartir experiencias vividas que me han tocado a mí vivir, que me han tocado a mí vivir y que pudieran servirle de información pues a otras personas que no les tocó vivir esas fechas. A veces uno comete de manera involuntaria el error de creer que todas las cosas que actualmente pues, están a nuestra disposición siempre han estado ahí para todas las personas o que tal vez en todo el mundo las cosas son iguales y ese es un error. Yo a veces en ocasiones le comento a la gente que uno comete el error de creer que todo el planeta es similar o tienen condiciones de vida similares a las que hay aquí en Monclova, Coahuila. Y les comento que, aunque algunos de ellos no lo crean, en estas fechas, hoy mismo, en alguna otra parte del planeta, todavía existen caníbales, ¿verdad? Entonces uno comete el error de creer que el mundo es igual a donde uno vive, ¿verdad? Y que las cosas siempre han sido así desde muchos tiempos y no es así. Entonces, en la idea de compartir estas experiencias que me han tocado a mí vivir, he ido tomando como referencia el periodo de tiempo así, a grueso modo todavía, el sexenio en este caso, de José López Portillo, para tomar como una, por tiempos, ¿verdad? Bueno, creo yo que es la mejor forma de irnos, como si entendiendo, como se dice así, ¿verdad? Entonces les comento que él fue presidente de México de diciembre de 1976 a noviembre de 1982. Bueno, les he comentado que cuando él llega a la presidencia, yo estoy en tercer año de secundaria, entonces termino a la secundaria, entro a la preparatoria, ahí mismo en Reynosa, Tamaulipas, y posteriormente la familia cambia de residencia acá a Monclova. Entonces aquí en Monclova es donde continúo mis estudios de preparatoria, segundo y tercer año de preparatoria, en una escuela preparatoria que se llamaba Por Cooperación, escuela federal por cooperación, es decir, que el gobierno ponía una parte del costo de la educación y la otra parte los alumnos, ¿verdad? Entonces había que pagar la inscripción y había que pagar una mensualidad para seguir ser estudiante regular de la escuela. Había otra cosa que también, aunque a veces uno cree que las cosas siempre han sido así, hay que recordar que durante este gobierno, la secundaria, por ejemplo, había que pagar únicamente en las escuelas de gobierno, las secundarias federales, solamente había que pagar una inscripción y los estudiantes tienen que comprar los libros. O sea, no era completamente gratuita. Uno tenía que comprar los libros que iba uno a utilizar para estudiar. Libros de español, de inglés, de historia, de biología, de física. Había que comprar los libros. Lo mismo que el uniforme, cuando así lo solicitaban. Entonces no era completamente gratuita. Actualmente muchas secundarias ya proporcionan esos libros. Anteriormente no era así. Tenía uno que comprar los libros y no siempre eran fácil de conseguir. En la preparatoria ocurría la misma situación. Me refiero yo, en estas fechas del gobierno de José López Portillo. No sé si actualmente las preparatorias también tienen que comprar los libros que van a utilizar. Y no se diga en la universidad. En la universidad también había uno que, como estudiante, conseguir los libros que requerían ahí los profesores. Bueno, yo encontré un buen título eh, para estos parte final, la narración de la parte final de este sexenio de José López Portillo, y me parece que el mejor título es de Aprender a administrar la abundancia. Eso fue
una frase que él dijo en uno de sus informes de gobierno, que los mexicanos teníamos que empezar a aprender a administrar la abundancia. Entonces, como les digo, uno vive la vida y cree que las cosas siempre van a ser así. Hasta este periodo de mi vida, yo no había vivido realmente ningún tipo de problema económico. Mi papá tenía un trabajo estable, era trabajador de una empresa ligada al petróleo, entonces yo nunca había vivido una crisis económica. Yo pensaba que esto era muy normal, nunca creí ni sabía que era eso. Entonces, pues yo, que alguien te diga hay que aprender a administrar la abundancia, realmente es una frase que en aquel tiempo para mí, pues no tenía realmente ningún significado, ¿verdad? Yo veía las cosas que ocurrían como algo normal, como les digo, durante mi infancia, me paso a la adolescencia y posteriormente a la mayoría de edad, porque cuando él concluye su gobierno, yo ya tengo 19 años. En 1982, que es cuando él termina su gobierno, yo tenía 19 años. Entonces, todo este periodo, yo solamente había visto crecimiento continuo en el país. Entonces, me parecía a mí que no veía ninguna razón para que ese crecimiento se interrumpiera. Bueno, en el video anterior les comenté mi visión, mi cambio, mi visión de cómo fue cómo encontré yo Monclova cuando llegué a esta ciudad en 1978. Yo tenía 15 años de edad, entonces para entrar al segundo año de prepa. ¿Cómo era la ciudad en aquel tiempo? Primero, la primera información que yo tuve de la ciudad era que cumplía 400 años de haber sido fundada. Cuando llegamos aquí, llegamos una noche, papá nos paseó por las avenidas más bonitas de la ciudad, por el Boulevard 57, tomamos una vuelta por el Boulevard Juárez, muy bien iluminado, arregladito y bonito. Después llegamos a la glorieta donde se encuentra el Monumento Juárez, y ahí volteamos a la derecha para agarrar lo que se conocen como la Alameda, ¿verdad? Nos vamos a la Alameda, un lugar muy bonito, y luego pasamos frente al museo, actualmente al Museo Coahuila, Texas, que era donde se encontraban en aquel tiempo el cuartel militar. Entonces, en esa noche todo se vio la ciudad muy bien. La cosa fue ya al amanecer. Entonces de ahí empezamos a ver las diferencias. Esta era una ciudad con un gran contraste. Por una parte, unas partes muy modernas, y otras partes con recuerdos de que era una ciudad antigua, es decir, con muchas casas de adobe, y unas edificaciones modernas. Por ejemplo, la presidencia municipal era un edificio nuevo. Me encontré, por ejemplo, también, me gustó el museo Pape. Es un museo, un día hago un video de él. El estadio de béisbol. A mí me hubiera gustado realmente haber conocido cómo era el antiguo edificio de la presidencia municipal de Monclova, que en ese tiempo ya lo habían demolido y habían construido el nuevo edificio, el edificio actual. Entonces realmente en la ciudad había pocos vestigios así de una época de esplendor. Podríamos decir únicamente lo que viene siendo la iglesia en la plaza principal, el Museo Coahuila, Texas, donde se encontraban ahí los soldados, que no teníamos acceso, solamente por fuera se veía que era una edificación más que nada grande, sin mucho así atractivo que digamos arquitectónico, simplemente unas paredes de piedra. Entonces realmente pocos vestigios de una época colonial, más allá de las casas de adobe, que muchas de ellas empezaban a ser abandonadas por sus dueños. Seguramente sus moradores, muchos de ellos habían muerto, y sus herederos o sus hijos tal vez habían cambiado de residencia. Total, que las casas se encontraban en abandono, y ese tipo de edificación, cuando no se les da mantenimiento, pues se deterioran y muchas de ellas caen. Entonces la ciudad tenía esa dualidad, unas áreas muy modernas y otras muy antiguas. La principal empresa de la ciudad
era desde entonces Altos Hornos de México, que era una empresa que había sido pues de capital mixto, había inversiones así, era privada, alguna inversión extranjera, en total era, el gobierno tenía algún tipo de acciones, y entonces en el sexenio de Luis Echeverría, el gobierno toma control de la empresa, es decir, comprando las acciones, y le hace algunas obras de modernización, les construye un nuevo horno. Entonces era así. Cuando yo llego aquí a la ciudad en 1978, el antiguo director de la empresa, el señor Harold R. Pape, que había sido su gerente desde su fundación, tenía pocos años de haber fallecido. Solamente quedaba su viuda, la cual vivía más que nada recluida en su domicilio, no había acciones. Entonces, mucha gente recordaba a este señor como que a su llegada a la ciudad había dado un cambio hacia la industrialización. Otra de las empresas importantes en la ciudad era una empresa de fertilizantes, que era una empresa que originalmente, aparentemente, era de capital francés. Yo la visité, sus instalaciones eran un poco distintas, tenían jardines y posteriormente me tocó entrar. Era una empresa muy contaminante y en cierta forma riesgoso que estuviera, bueno, esas empresas normalmente cuando se construyen inicialmente se encuentran en las orillas de la ciudad, pero poco a poco había sido eh, rodeada por viviendas, ¿verdad? Entonces podía ser peligroso porque esos fertilizantes en un momento dado pueden ser explosivos. Había otras empresas en la ciudad que eran más que nada controladas por un grupo empresarial en la que tenía mucho así control este antiguo gerente de Altos Hornos. Eran empresas que él controlaba, él y su familia y su grupo de amigos, que se llama Fomento, Grupo Industrial Monclova, como les digo. Y ellos eran dueños y controlaban otras empresas, como la Sierrita, que en muchos sentidos le daba mantenimiento a los equipos de Altos Hornos, otras empresas constructoras de construcciones industriales, como la constructora Titán, que pertenecía a este grupo, que también le daba servicio a Altos Hornos. Y se encontraba una que se llamaba, ya dije, la Sierrita, la Titán, la Rebasa, que es una empresa que produce cal industrial, que también forma cal industrial y algunas piedras como la dolomita, que también forman parte del proceso de la fabricación de acero. Y entonces y había una empresa también urbanizadora, el Fomento Urbano, que construyó gran parte de las nuevas viviendas en la ciudad. Entonces había toda una zona industrial de capital privado controlada por este grupo Industrial Monclova, que era accionista mayoritario este señor Pape, que al mismo tiempo era gerente de la empresa. Había otra empresa muy representativa que se llamaba Torres Mexicanas. Esa empresa fabricaba las torres que uno ve que se utilizan para la conducción de la energía eléctrica, las torres de alta tensión. Aquí se producían las piezas para armar esas torres que no solamente electrificaron la mayor parte de México, sino también de toda América Latina. Entonces esta empresa posteriormente fue cerrada, hubo un conflicto laboral y terminó siendo cerradas sus instalaciones. Entonces yo aquí llego a Monclova y estoy aquí 2 años. A mí me llamó mucho la atención de la ciudad los árboles. Había unos árboles para mí gigantescos, que son los nogales, que normalmente crecían a la orilla de unas acequias que estaban prácticamente por todas partes de la ciudad. Estas acequias en el pasado, muy pasado colonial, habían sido utilizadas para el riego de los huertos normalmente familiares y que también de ahí es donde las familias tomaban el agua para su uso doméstico. Entonces había muchas acequias en las que sí funcionaban, corría el agua.
Bueno, ya la ciudad prácticamente estaba urbanizada y muchas de las acequias continuaban fluyendo el líquido. ¿Qué otra cosa encontré yo aquí en la ciudad? Mis compañeros, muchos de ellos, por ejemplo, eran miembros de equipos de Boy Scouts. Yo nunca había visto Boy Scouts en Reynosa. Aquí había inclusive una plaza que se llama la Plaza del Escultista, creo que se llama así, se dice el término escultista, y ahí se reunían ellos para hacer sus expediciones. También había otros compañeros que formaban parte de un equipo de fútbol americano a nivel preparatorias. Esa es otra cosa que no había para allá donde yo vivía. Y también algunos de ellos participaban como servicio social. Algunos de ellos eran voluntarios en la Cruz Roja, que atendían, por ejemplo, heridos y así. Entonces, era una sociedad un tanto, en ese sentido, distinta. Yo les comentaba que cómo era posible que si Monclova tenía 400 años de ser fundada, cómo es que no había edificaciones así, muchas edificaciones que nos dieran cuenta de ese tiempo. Y me decían que la ciudad había sido destruida varias veces por ataques de indígenas. Entonces, cuando la ciudad empezaba a crecer, venía una turba de indígenas y quemaba. Y entonces eso hacía que tenían que estar reconstruyendo la ciudad, y por eso es que no había muchos vestigios así de construcciones muy antiguas. Posteriormente me enteré también que durante la invasión estadounidense, por ahí de 1846-48, la ciudad estuvo ocupada durante 2 años por el ejército estadounidense. Que hay una historia ahí que dice que andaba un grupo del ejército estadounidense al norte de la ciudad, por allá como a 150, 60 kilómetros al norte de la ciudad, y que algunos habitantes de la ciudad, de manera muy osada, muy valiente, fueron y les advirtieron a estos miembros del ejército que no se les ocurriera ir a Monclova, porque iban a ser recibidos como se los merecían. Bueno, pues este señor se enteró que existía otra ciudad y llegó a Monclova, y realmente los habitantes realmente no hicieron nada para impedir que la ciudad fuera ocupada durante 2 años. Poca gente habla de esta cuestión. Entonces, yo me encuentro con una ciudad, como les digo, interesante, en el sentido de que muchas de las personas eran empleados de la empresa Altos Hornos, y al mismo tiempo tenían sus talleres eh, familiares. Entonces, una persona trabajaba como empleado normal de la empresa, y posteriormente en su taller familiar hacía trabajos por ejemplo, de tornos. Estos tornos y muchos de estos equipos o trabajos que realizaba posteriormente eran trabajos que les vendía o daba servicio a la misma empresa. A otras personas tenían talleres de embobinado de motores, así eléctricos, arreglaban motores, y también al mismo tiempo hacían también trabajos para la empresa de Altos Hornos, y de carpintería. O sea, eran empleados de la empresa, y existían una gran cantidad de talleres de corte familiar. Entonces, la empresa daba esta facilidad para utilizar en gran medida la mano de obra de la ciudad. Me encontré en una ciudad donde había mucho persona que era foráneo y que se había integrado a la economía de la ciudad. Entonces, había muchas personas que, vamos a decir, estaban alejados de su familia. Y entonces eso generó, pues en cierta forma, una cuestión así como de liberalismo, de liberación. Y entonces estas personas, viendo esto, cuestión del saber aprendiendo a manejar administrar la abundancia, en realidad muchas de estas personas en ocasiones pues no hacían buen uso de su tiempo, y terminaban después en prostíbulos. Había muchos prostíbulos por acá, como en todo el país. O sea, es un periodo donde
la cuestión de saber administrar terminaba mucho, había muchas cuestiones así de antros, de prostíbulos. Incluso una cuestión que me llamó muy la atención es que una vez vi en la plaza principal a hombres vestidos de mujeres, o sea, había prostitución masculina también. Entonces, esta situación de que muchas personas, había muchas personas foráneas, alejadas de su núcleo familiar, entonces les generaba esta situación de que podían realizar cierto tipo de acciones que tal vez si estuviera su familia cercana realmente pues no se atreverían a realizar. Entonces, como en otras partes del país había esta cuestión de prostitución muy evidente y que porque también las personas tenían pues buenos salarios, ¿verdad? Entonces había siempre la tentación de pues de acudir a este tipo de sitios. Entonces esta es otra cuestión aquí. Los cines, por ejemplo, me tocó cuando llegué aquí dar una vuelta para ver la cartelera. La mayor parte eran películas de adultos, así. Me llamó la atención que dijeran que el acceso podía ser a personas mayores de 16 años, cuando yo sabía que la mayoría de edad era a los 18, es así. Una cosa que a mí, de las pocas cosas que a mí me molestaban que había aquí, era que los negocios cerraban al mediodía. Si tú querías ir, por ejemplo, a la papelería al mediodía, resulta que esta cerraba desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Y entonces, siempre teníamos esa cuestión que ibas a la tienda y estaba cerrada. Y inclusive también ocurría eso los domingos. Los negocios no abrían al mediodía, así de la 1 a las 4, ni tampoco había atención al público los domingos. Entonces, eso fue uno de los choques que había aquí. Otra cosa que nos ocurrió fue el agua. En Reynosa, la mayor parte del agua de uso corriente la tomamos de fuentes que están superficiales, canales y ríos. Y el agua aquí en la ciudad es agua que la obtienen a través de pozos. Entonces el agua es un poco más pesada. Y nosotros cuando tomábamos agua, incluso agua purificada de garrafón, nos generaba pues algún tipo de malestar estomacal. Entonces nos tuvimos que acostumbrar para poder pasar eso, teníamos que tomar refrescos porque el agua de garrafón nos caía mal. Bueno, estas son una de las impresiones de, a grueso modo, de la vida de Monclova en aquel tiempo, que seguramente a muchos de ustedes pudiera ser información interesante. Bueno, saludos a todos, estamos en contacto, espero que esta información les sea útil en la toma de sus decisiones. Estamos en contacto en siguientes videos, los invito a verlos en YouTube como Tigre Monclova y en Facebook como Gus Monclova, todo junto. Saludos a todos, bye.